Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de estas perspectivas europeas de la comunicación y el entretenimiento. En esta ocasión vamos a hablar de una persona muy importante en el ámbito de la comunicación, pero también en muchos otros más. El día de hoy vamos a hablar sobre Jürgen Habermas. Y en ese orden de ideas, bueno, pues de la teoría de la acción comunicativa, ¿sí? No vamos a abarcar toda la teoría de la acción comunicativa en esta sesión en específico. Vamos a dejar algunas cosas para la siguiente sesión porque pues es un ámbito bastante complejo, ¿no? Y yo he pensado dividir al menos en dos partes esta exposición para que pues se le pueda dar el tiempo suficiente a los conceptos abarcados. En segundo lugar, bueno, pues quisiera hablarles a ustedes un poco acerca de Jürgen Habermas, acerca del pensador que vamos a tocar en esta clase, porque a mí me parece, ¿sí?, que a veces se habla muchísimo de su obra y pues de repente no hablamos tanto de Jürgen Habermas como ser humano, ¿no? Pues Jürgen Habermas, de pequeño, desde los 10 años fue sometido a muchas operaciones del paladar, tenía ahí una malformación congénita y bueno, pues él recuerda, ¿no?, esas dolorosas operaciones que incluso dejan una leve huella en la pronunciación que tiene, ¿no? Es curioso, pero pues aquí vemos cómo el destino, Dios, funciona de algunas determinadas maneras que nosotros no comprendemos y resulta que a Habermas, quien también sufría mucho porque de pequeño tenía esta discapacidad del habla, pues construye finalmente una teoría de la acción comunicativa, ¿no? En este sentido, bueno, pues imagínense, ¿no? Un trabajo de una vida. Tal vez, ¿por qué no? Podríamos pensar que pues esta condición lo animó más a ver eh, con más acuciosidad este tipo de cosas, el fenómeno de la comunicación, y animarse a tratar de escribir sobre ello, ¿no? Jürgen Habermas es hijo de una familia tradicional judía que, bueno, pues cae en desgracia cuando llega al poder Hitler. El joven Jürgen Habermas tiene 10 años y el padre, que es un padre afiliado, militante al partido nazi, pues lo hace que se inscriba en las juventudes hitlerianas, ¿no? No le pide parecer, simplemente va, lo inscribe y pues Habermas tiene que andar yendo a ese tipo de reuniones y de mítines que en ese momento pues eran una cuestión regular dentro de los mismos alumnos de las determinadas escuelas allá en Alemania, ¿no? Pues el padre Habermas, terminando la guerra, es enjuiciado, llevado a una cárcel en Estados Unidos y finalmente, pues, condenado como criminal de guerra, ¿no? El joven Habermas, bueno, pues, en Alemania quiere estudiar medicina y resulta que deja la medicina, ¿sí? Deja el estudio de la medicina cuando empiezan todas estas cosas del juicio de Nuremberg, ¿no? Y entonces se da cuenta de toda la atrocidad que se hacía durante el periodo de la Primera y Segunda guerras mundiales en esos pues, prácticamente laboratorios humanos que tenían en Alemania, ¿no? Reniega de esto y pues se desanima de estudiar medicina. Imagínense, hubiera sido doctor, pero no en sociología, ¿no?, sino médico. Y también pues en Habermas se desarrolla, si nosotros somos atentos a la lectura de algunos de sus libros, un miedo a el exceso de nacionalismo, ¿no? Por una parte es un gran patriota, pero por otra parte también tiene un miedo en que el sentido ese enfermo de ciertos patriotismos, patrioterismo, le decimos acá en México, ¿no?, pudiera dar como resultado pues una nueva condición de ascenso del gobierno fascista en Alemania en particular,
o bien en Europa, porque también habla acerca de la condición de Europa en un libro muy importante, Pensar Europa, ¿no? Y acerca del acercamiento a estas formas de totalitarismos, ¿no? Habermas, por otra parte, fue sumamente famoso por los debates que solía tener con intelectuales, ¿no? El primero de ellos, bueno, pues fíjense que el director de la tesis doctoral de Habermas le pide que vote por el partido nazi cuando está ascendiendo al poder Hitler, cosa que lo decepciona tremendamente, y le regala el último libro de Heidegger, el pensador vivo que más admiraba Habermas en ese momento, y resulta que, bueno, en una edición que se dice que circulaba en ese momento, pues Heidegger hace una serie de loas y alabanzas al partido nazi. Como todos sabemos, pues Heidegger terminó ahí siendo rector de una universidad impuesto por el Tercer Reich, y pues obviamente esto irritó a muchas personas, ¿no? De tal suerte que en el campo de la filosofía a veces es difícil separar la obra del autor, y en este caso a Heidegger de sus compromisos personales. Entonces, pues muchos han considerado que la filosofía de Heidegger termina siendo una filosofía fascista, ¿sí? En el caso de Habermas, bueno, pues escribe una carta, ¿no?, a Heidegger. Imagínense, Habermas de 23, 24 años, ¿sí?, en donde pues cuestiona todo ese tipo de cosas que vienen en su libro, ¿no? Pues Heidegger tarda como 2 meses en responder la carta del joven Habermas, primero preguntándose quién es Habermas, ¿no? Dado que, pues, imagínense, en ese momento Heidegger era un rockstar, era el filósofo a que se referían todos en Alemania, puede ser que en Europa en ese momento, ¿no? El filósofo más célebre y más carismático en ese momento, ¿no? Bueno, pues este chamaquito de 23 años, 24, le escribe pues, a este señor que tenía 63 años cuando estaba de rector, y pues se lo pone, le da un nivel de discusión que no se esperaba ni siquiera el mismo Heidegger, ¿no? Y no fue la discusión más célebre siquiera, porque toda su vida Habermas se la ha pasado discutiendo con medio mundo, en debates con medio mundo, por ejemplo, contra Adorno. Fíjense que Teodoro Adorno, de la teoría de la industria cultural, el fundador de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, con Max Horkheimer, bueno, pues se pone a discutir con él alguna parte de un libro de Adorno, y publica su primer libro sobre la técnica y sobre la alienación, pues, criticando el trabajo de su maestro Adorno, quien recientemente lo había empleado, ¿sí?, para empezar como asistente sin sueldo, a prueba, y en eso escribe este libro, el chamaquete Habermas, el que le cargaba el portafolio a Adorno. Y pues resulta que se publica el libro, y Adorno hasta empieza a decir, bueno, pues parece que este chamaco sí tiene potencial, ¿no? Y empiezan a tener una determinada relación, una relación rara, ¿no?, diría yo, una relación de trabajo, finalmente una relación académica, pero rara. La esposa de Adorno, Gretel, le recuerda mucho el comportamiento de Habermas, la personalidad de Habermas, le recuerda a un amigo muy cercano de Gretel y de Teodoro Adorno, que era nada más y nada menos que Walter Benjamin, que se había suicidado en Francia, ¿no? Y por otra parte, pues Max Horkheimer tuvo una relación tensionante con Habermas, a tal punto que siempre le aconsejaba a Adorno que lo corriera, ¿no? Porque sospechaba del... O sea, nadie podía ser tan pacifista y nadie podía estar así en ese movimiento tan antinuclear, se le hacía medio raro, ¿no? La posición de Habermas después de todo lo que había pasado, ¿no? Y bueno, pues también en recientes fechas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, algunos otros debates ya no con marxistas, sino con algunas otras personalidades. Por ejemplo, varios debates que tuvo durante su vida en varios encuentros con el ahora Papa Emérito Benedicto XVI,
¿sí? Quien, bueno, pues en su momento era el defensor de la fe en la Iglesia Católica, Joseph Ratzinger, ¿no? Acerca de temas, por ejemplo, como la ética, como cuestiones relativas a la ideología, cosas por el estilo, ¿no? Y por otra parte, bueno, algunos otros debates que tuvo con Niklas Luhmann, ¿no? Puro alemán, o sea, Ratzinger, Luhmann, ¿no? Y con Niklas Luhmann acerca de la teoría de lo social, ¿no? Una teoría sociológica. La teoría de Habermas basada en la teoría de la acción, una corrección a la teoría inicial de Talcott Parsons, ¿no? Y en el caso de Luhmann, una teoría basada en los sistemas, que pues obviamente estaban totalmente encontradas, son dos puntos de vista aparte, excluyentes, totalmente sin contacto, por así decirlo, pero que querían explicar las mismas cosas, ¿no? Finalmente, cuando muere Luhmann, Habermas, muy cortésmente, cuando le preguntan, pues, quién había tenido la última palabra, muy cortésmente dice, pues yo creo que Luhmann, ¿no? Y la discusión se acabó con la muerte de Luhmann, ¿no? Finalmente también tiene encuentros con Karl Popper, partidario de la democracia liberal, de los neoliberales, del positivismo, pues también con Popper tiene serias diferencias y están registradas en varios debates, ¿no? Y por último, podríamos decir que uno de los, también de otros célebres debates que había tenido era con Jean-François Lyotard, él que hablaba del posmodernismo y de que la razón ilustrada, pues francamente ya había acabado, ya no tenía mayor cabida en el universo. Bueno, pues Jürgen Habermas llama eso un pensamiento neoconservador y empieza a escribir una serie de libros, de artículos que iban en contra de esas ideas de Jean-François Lyotard, ¿no? Tenemos que finalmente a la edad de 52 años, a la edad de 52 años, tras ese recorrido por una serie de libros y demás, ¿no? Lo que hace Habermas es publicar la obra de la cual vamos a hablar, que es Teoría de la Acción Comunicativa. Teoría de la Acción Comunicativa está dividida en 2 volúmenes. Se los quise presentar el día de hoy para que los conozcan. Estos son los 2 volúmenes de Teoría de la Acción Comunicativa, ¿sí? La primera parte, Racionalidad de la Acción y Racionalidad Social, y la segunda parte, Crítica de la Razón Funcionalista. Tómala, Parsons, tómala, Popper, todos los funcionalistas y todos los positivistas, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno de estos ejemplares, ¿sí? Yo creo que se podría usar como arma en algún estadio, ¿no? Yo creo que por eso no te dejan entrar con alguno de estos, ¿no? Cada uno de estos ejemplares tiene alrededor de, vamos a ver, en el caso de Teoría de la Acción Comunicativa, la primera parte tiene 517 páginas y la segunda parte tiene, vamos a ver, tiene 618 páginas. Creo que aquí más o menos lo puede notar la cámara. Entonces, estamos hablando de más de 1000 páginas, ¿sí? En estos dos tomos de Teoría de la Acción Comunicativa. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hay una originalidad en Habermas, y esa originalidad es ir bordando, diría yo, su teoría de la acción, ¿sí? Pero en medio de eso que hace Habermas, estas obras, en realidad, la teoría, digamos que es complicada, pero lo más complicado no es la cuestión de la teoría, lo más complicado son todos los excursos que hace durante la exposición. ¿Qué es un excurso? Un excurso es cuando yo empiezo a hablar de algo y digo, pero para que entiendan esta parte les tengo que contar esto otro. Entonces, pues lo que hace es hacer una serie de excursos. Empieza hablando acerca de Weber, después habla de Durkheim, después va metiendo las referencias de Talcott Parsons, después va metiendo, ¿cómo se llama? Sobre todo la obra de Austin, de Searle, y entonces sobre eso va construyendo el libro, ¿no? Entonces va diciendo, ¿se acuerdan que alguna vez
había una teoría de Talcott Parsons que decía que los sistemas no sé qué, bueno, pues ya hace la crítica a Parsons y pone un concepto de él. Dice, pero este concepto no funciona si no ponemos otro componente. Entonces, para introducirnos al segundo componente, empieza a hablar de la obra de Austin, ¿no? De los actos de habla, de Searle, de cómo hacer cosas con palabras, también en el primer caso, y empieza a hacer todos esos discursos. Es decir, la obra de este señor es un erudito que se lee cuanto se escribió acerca de lingüística, acerca de política, acerca de sociología, etcétera, etcétera, que había en ese momento, ¿sí? Y entonces, con las ideas de todos los demás, empieza a hacer un rompecabezas, pero va sacando unas partes de va sacando otras partes de este, y además de todo, lo que sale no es un Frankenstein, porque no es una obra ecléctica donde tome prestados los conceptos, sino que además critica los conceptos, los desglosa, propone los suyos y para muchos los supera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues hace una teoría que además es integradora. ¿Qué quiere decir teoría integradora? Que a través de la teoría de la acción comunicativa, que no es una teoría exclusivamente de la comunicación, se puede entender muchas ciencias humanas, desde el plano del derecho, desde el plano de la sociología, desde el plano de la hermenéutica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace con esta obra es verdaderamente maravilloso Jürgen Habermas, ¿no? Pero además hay una cosa que lo distingue del resto de la escuela de Frankfurt, ¿no? Y que es, bueno, nosotros habíamos visto que la escuela de Frankfurt se había distinguido por un pesimismo acerca del horizonte humano, acerca de cómo todo estaba llegando a un punto tal o a una situación tal que era muy, muy difícil salir adelante. Es una versión pesimista de la sociedad en la cual pues, nosotros vemos que las cosas van de mal en peor, ¿no? Y todo lo bueno se está perdiendo, todo se está acabando, ¿no? Dirían los de la escuela de Frankfurt, a excepción de Fromm, que tiene ahí un viso de posibilidad de salida del hombre, ¿no? Un viso nada más, pero además de eso tenemos a este señor, que es Habermas, que ve todo lo contrario, tiene una esperanza muy grande en la humanidad y es un pensador de la Escuela de Frankfurt totalmente positivo, es decir, no positivo en el sentido del paradigma positivista, ¿no? Sino que tiene un punto de vista alentador, optimista acerca del futuro de la humanidad, ¿no? Tiene puestas sus esperanzas en la humanidad como ninguno otro, ¿no? Y bueno, pues imagínense en los años de la Guerra Fría, hay una cosa que también lo marca con relación a la Escuela de Frankfurt, y es que en los años 70, 80, ¿no? Él se autodefine como no marxista, tratando de separarse de ese núcleo de pensadores marxistas que de alguna manera tenían relación con los países llamados socialistas o comunistas y con el bloque totalitarista de la antigua, de la otrora Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Entonces se deslinda de todos esos temas y para que no lo confundan dice, no, a mí no me digan que soy marxista, ¿no? Bueno, pues este es el pensador que vamos a ver el día de hoy. ¿Tenía que hacer este preámbulo? Sí, lo tenía que hacer porque, bueno, pues es sumamente importante. Vamos a entonces a hablar ya en forma de este señor que se llama Jürgen Habermas. Les voy a compartir aquí mi presentación. Ahí está, muy bien. Y vamos a hablar de esto de la teoría de la acción comunicativa. Bien, pues vamos adelante, ¿no? Primera situación importante en Habermas es que, bueno, pues la Escuela de Frankfurt habla de una alienación, habla de que nuestra vida está de alguna manera tomada por las cuestiones de la producción, la productividad, del sistema capitalista, etcétera, etcétera, ¿no? Habermas establece una diferencia, este es un concepto que él se saca de la manga, como muchos otros más, ¿no? Y habla acerca de esto que le llama el mundo de la vida, ¿no? ¿Y qué es el mundo de la vida? Pues el mundo de la vida es tu vida, es la vida de cada quien, ¿no? Eso es el mundo de la vida. Nuestras apreciaciones
personales y subjetivas acerca de lo que acontece en la realidad. Ese es el mundo de la vida, ¿sí? Nuestra vida, ¿no? Dice, es el conjunto de ocupaciones, de situaciones, pero este mundo de la vida no está relacionado con el trabajo, ¿sí? Mientras el trabajo es un lugar de ocupación, es un lugar donde puede darse hasta la explotación, donde estamos orientados a rendir, a producir, a entrar dentro del círculo de las mercancías, etcétera, etcétera. Pues el mundo de la vida no tiene nada que ver con el trabajo, es ese mundo que nosotros ocupamos, esa parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, que nosotros le dedicamos al placer, al ocio, a nuestra autorrealización, a nuestras relaciones familiares, personales, ¿no? Digamos que ese mundo de la vida es lo que me pasa en la vida, ¿no? O sea, no es la realidad así como tal, sino lo que yo atesoro, lo que yo digo que es mi vida, ¿no? Uh-huh. Es este mundo de la vida, pues obviamente yo vivo mi vida dependiendo de cómo veo la vida, ¿sí? Cómo veo la vida. Entonces, el mundo de la vida es el horizonte de mi entendimiento sobre la vida, ¿sí? Cómo entiendo mi existencia y cómo me muevo en esta existencia es lo que nosotros llamamos, bueno, Habermas llama el mundo de la vida. Y por eso escogí esta ilustración, en donde pues aquí está una pareja que no está trabajando evidentemente, sino que está haciendo, está viviendo su vida, ¿no? Está disfrutando. Hay un momento que nada tiene que ver con el consumo, nada tiene que ver con el trabajo o con la situación del rendimiento, ¿no? Está relajada, ¿no? Bien, por contrapartida, aquí tenemos una oposición, no es que se trabaje en dicotomías, aunque hay algunas en Habermas, ¿sí? Pero acá tenemos en contraposición el sistema. ¿Qué es el sistema? El mundo productivo, el mundo del trabajo, donde nos requieren rendimiento y que funciona con muchísimas reglas. Uh-huh. ¿Cuáles son las reglas? Pues las reglas de horario, tienes que llegar a tal hora, tienes que vestir de esta manera, tienes que cumplir estas metas, tienes que ponerle buena cara al cliente, tienes que entregar el reporte, etcétera, etcétera, ¿no? Eso que pues llama Habermas el sistema, ¿no? Y bueno, pues los estudiantes, los que están en los últimos semestres y que empiezan a ejercer una labor en particular, pues lo tienen muy claro porque una cosa es el mundo de su vida y después entran al sistema y en el sistema los hacen que tengan horarios, que entren, que chequen su tarjeta, que no le respondan al jefe, sino que entreguen resultados y todo eso, ¿no? Ese es el sistema, ¿no? Dice, por oposición, dice, el sistema es el ámbito orientado al rendimiento y la eficacia, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende hacer el sistema? Pues que la persona rinda lo más posible. No le interesa tanto la persona como tal. Lo que le interesa al sistema es que la persona cumpla con su meta, que entregue los productos a tiempo, que estén en la buena calidad, ¿no? ¿Sí? En este orden de ideas, dice Habermas, el sistema está siempre orientado a fines específicos en un determinado plazo y también con ciertas expectativas de desempeño. A diferencia del mundo de la vida, en el mundo de la vida pues, no hay planes, ¿no? En el mundo de la vida uno se mueve para donde quiera, hace lo que quiera, no hay planes, no hay horarios, ¿no? Y yo me manejo pues, con mis propias decisiones. Nadie me está diciendo qué hacer. En el sistema, es decir, el mundo del trabajo, en el sistema productivo, hay alguien que me está supervisando, hay alguien al quien tengo que entregar, soy parte de una cadena de producción, ¿no? Ok, bien. Esto va a ser muy importante porque después vamos a ver hacia el final de esta presentación cómo se empiezan a afectar estos mundos, ¿no? Bueno, así como está una primera decisión entre el mundo de la vida y el trabajo o el sistema, lo que se llama el sistema como el sistema productivo, bueno, pues acá tenemos también dos posibles modos de actuar, ¿sí? Uno, que es el más común que nosotros utilizamos en el mundo de la vida, que es la interacción. ¿Y qué es la interacción? Bueno, aquí regresamos a esta concepción marxista, ¿no?
en la cual nos dice Marx que la mercancía, así como el hombre, lo hemos pensado como si estuviera así, como si esto efectivamente fuera una pluma y yo lo veo y veo que nada más es una mercancía llamada pluma y está aquí, ¿no? Pero lo que nos dice Marx es que no, esta pluma en realidad tiene una red de relaciones de producción desde la persona que extrajo el petróleo con el cual se hizo el plástico para esta pluma, la persona que, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cuando yo veo esta pluma no veo esta pluma, sino invisible a esta pluma está una red de relaciones productivas para llevar a cabo en la producción de esta pluma. Bueno, así como Marx nos dice de eso, pues lo que nos está diciendo Habermas es que cuando pensamos en el hombre, pensamos en un hombre, es decir, en una persona. Es más, decimos, a ver, piensen en el concepto del hombre y pensamos a lo mejor en un hombre o en una mujer ahí, nos la imaginamos, ¿no? Pero en realidad el hombre no está solo. No es, como diría en el Capital Marx y que lo retomaría después George Lukács, ¿no? No es una Robinsonada, ¿no? Es decir, no es un Robinson Crusoe que está solo, no es el náufrago en una isla, sino que ese hombre en el mundo de la vida tiene interacción, es decir, se mueve para tener relaciones, ¿sí? Con el resto de las personas. Una relación filial con sus hijos, una relación paternal, de padre a hijo, una relación de amistad, una relación amorosa. Todo el tiempo, ¿sí? En el mundo de la vida, el hombre tiene interacciones, es decir, contactos sociales con otras personas y esos contactos sociales no están regidos por el interés, ¿sí? No están regidos por el interés, ¿sí? Quiero decir, el interés del capital. Yo quiero que fulanita sea mi novia y pues me relaciono con ella. Estoy interactuando con ella hasta que lo consigo. Ah, pues qué bien. O no lo consigo, pues qué mal, ¿no? Y no pasa nada en la interacción. En el mundo del trabajo ya no hablamos de interacciones, ¿sí? En el mundo del trabajo hablamos acerca de órdenes, expectativas que se tienen que cumplir. Y en ese sentido, el actuar del trabajo es diferente al actuar de la interacción social. En la interacción social pues, está normada por cuestiones del mundo de la vida, mientras que en el trabajo estamos orientados a un propósito. Ese propósito es lograr los más altos rendimientos, lograr la productividad, cumplir con las ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues estas dos esferas, que son complementarias, en el caso del ser humano, la interacción y el trabajo, pues están ahí separadas, ¿no? Pero que se trastocan, ¿no? Ok, bueno, en ese orden de ideas, ¿sí? Habermas, que acá lo tenemos, ¿no? Inaugura a través de su teoría de la acción comunicativa, ¿sí? El mundo de la vida con el sistema. Es decir, nosotros lo primero que hacemos es ver cómo se acopla, ¿sí? El mundo de la vida con el sistema o el sistema con el mundo de la vida a través de esta teoría que es la teoría de la acción comunicativa, ¿no? ¿Sí? Pero también logra Habermas de pasada una serie de cosas que eran debates sociológicos, ¿no? Así como decían en un volado, ¿no? Águila o sol, ¿no? Blanco o negro. Bueno, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Cosas que aparentemente eran irreconciliables. O sea, había, por ejemplo, unos sociólogos que les decían la sociología interpretativa, ¿no? Empezando con la sociología de Weber, con la fenomenológica, ¿no? Con la sociología de Luhmann y Berger, ¿no? Todos ellos. Bueno, y por otra parte decían, pues la sociología positiva, basada en el dato, basada en las premisas del Círculo de Praga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Habermas? Pues de alguna manera empieza a servir de bisagra entre algunas tradiciones, tratando de superar esas cosas que se pensaban irreconciliables o totalmente eh, eh, excluyentes, ¿no? Entonces, la primera, la cuestión de la integración social,
con la integración sistémica. ¿Sí? ¿Cómo se da esa integración? ¿Cómo se hace el paso para explicarlo en términos sociológicos, ¿no? Luhmann también lo hace a través de un concepto que se llama acoplamiento estructural, pero eso lo veremos después, ¿no? Otra cosa que le parece a Habermas, dice, lo importante de los esfuerzos científicos es ver desde dónde parten, porque en el momento en el que establecen un punto de partida, pues obviamente también de manera velada, ¿no? O de manera oculta, establecen también un horizonte, un destino, ¿no? Entonces, Habermas tiene una discusión con muchos sociólogos, ¿no? Y en este caso particularmente, por ejemplo, con Niklas Luhmann, porque, como ustedes saben, todos los científicos sociales se proponen crear sus objetos de conocimiento, ¿no? Objetos de investigación, conocimiento. Muy bien. Para Habermas, el hecho de que la sociología parta de estudiar a la sociedad como un objeto, ¿sí? Es erróneo. Habermas dice, la sociedad no es un objeto. O sea, no tenemos que tratar de bajar a la condición de objeto, ¿sí? Algo que de suyo es muy importante porque se trata de seres humanos, ¿sí? Dice, la sociedad es el contenido, ¿no? de todos los seres que entran en relación a partir de la interacción o a partir del sistema, en contacto a través de una acción comunicativa. Por lo tanto, dice la sociología, lo que debe privilegiar no es esta idea de objeto, como si tuviéramos, como si el sociólogo se pudiera salir de la sociedad para observar la sociedad, ¿sí? Dice, somos parte de un universo social y por lo tanto parte de un universo humano. Entonces, los sociólogos debemos de entender que en una sociedad lo que priva son las relaciones entre los sujetos, es decir, la intersubjetividad. Nos vamos construyendo a partir de los contactos que tenemos. Y en este sentido, bueno, pues apuntamos dos cosas. Luhmann piensa precisamente lo contrario, ¿no? Luhmann piensa que la sociología, ¿sí? Es una ciencia en donde las personas, como son parte de la sociedad, pues es un discurso autorreferente, ¿no? O sea, yo estoy incluido dentro de eso que estudio. El sociólogo estudia la sociedad donde vivo yo, que soy sociólogo. Es lo que diría Luhmann, ¿no? El punto de vista de Habermas es completamente distinto. El punto de vista de Habermas es la cuestión esta de las relaciones entre los sujetos. Dice Habermas, ¿no? Si nosotros tuviéramos que definir con un término de la sociedad, pues ese sería el término de la comunicación. Y esto es lo importante, ¿no? Es decir, lo que hace a la sociedad ser sociedad es las relaciones intersubjetivas que tienen los miembros de esa sociedad. ¿Qué es una relación intersubjetiva? Y aquí vamos a hacer un pequeño excurso nuevamente, como toda la obra de Habermas, ¿no? En el sentido de que Marx habla de que hay una determinación de base del ser humano de tal suerte que las condiciones materiales determinen su conciencia. Es lo que dice Marx, ¿no? En el Capital. O la lectura de Marx en el Capital, del joven Marx, ¿no? Que hacían algunos marxistas. Otros marxistas ponen el acento en la segunda parte donde se lee, en última instancia, determinaría la conciencia del hombre. Quiere decir que hay otros factores. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, Karel Kosik lo ha puesto de otra manera y lo retoma Habermas. El hombre, cuando llega al mundo, pues es producto del devenir histórico, es decir, hay una realidad que no puede negar, que es todo lo que ha pasado antes de que él llegara a la Tierra, ¿no? Antes de que él entre a escena, ¿sí? Adopta la posición que le toca en ese momento en el sistema, ¿sí? Y es producto de la historia, ¿sí? Pero por otra parte, también el hombre, en ese sentido, está produciendo sus propias condiciones, de tal suerte que el hombre es influido
por la historia, pero el hombre es un ser histórico en lo que en su devenir, en su vida, va cambiando las condiciones originales de existencia. ¿Cómo cambia estas condiciones? El hombre modifica el mundo y el mundo modifica al hombre. Y en ese sentido lo hace a través de ¿qué? A través de las relaciones con otros hombres que están haciendo lo mismo. De tal suerte que los planos en los cuales hay esa coincidencia, los planos de contacto que hay entre esos hombres, ¿sí? Esa intersubjetividad entre sujetos, esa intersubjetividad es lo que Luhmann entiende por comunicación, por sociedad, ¿no? Bueno, el problema básico de una teoría de la acción sobre la cual fundar también una teoría de la comunicación, ¿sí? Está en que habría que tratar de embonar, por un lado, ¿sí? ¿Cómo es posible la acción social? Es decir, pensar que todos los hombres tienen una iniciativa propia y son constructores de su historia, y por otra, cómo es que ya está dado el orden social, algo que no puedo modificar, ¿no? Hablando nuevamente de la sociología interpretativa, ¿sí? Hablando de la llamada ground theory o la teoría fundamentada de Glasserfeld, etcétera, etcétera, hay un ejemplo en el cual, bueno, pues hay una persona que está en un supermercado y de repente le dice a la cajera, oiga, esto que acaba de pasar, este producto, ¿no me lo puede dar más barato? Finalmente depende de usted, ¿no? Y la cajera dice, no, es que tengo que respetar esto. Pero ¿quién dice que lo tienes que respetar? Es decir, hay una serie de reglas con las que carga esta persona, ¿no? Esas reglas estipulan el orden social y ese orden social está dado por el sistema, ¿sí? Y ese sistema se refiere a un sistema de producción en un determinado momento histórico, es decir, las reglas producidas por ese sistema que hace que se reproduzcan esas mismas reglas y que las personas en sus comportamientos las vayan siguiendo, ¿sí? Y por otra parte, ¿sí? Habermas está hablando de que esta persona, ¿sí? De repente entra, digamos, a esta circunstancia y saber cómo se embona la vida de esta persona que quiere llevarse el producto gratis y la cajera que por otra parte pues tiene que respetar las normas del sistema, ¿no? ¿Cómo se embona esto? ¿Cómo entiendo yo la acción individual y por otra parte la carga del sistema? Porque acuérdense que hay sociólogos que dicen que es tan grande la carga del sistema que no la podemos cambiar, ¿sí? Hay sociólogos que dicen que para cambiar el sistema se tendría que cambiar todo el sistema, ¿sí? Hay sociólogos que dicen que no, que todo es la acción de una persona que va cambiando las cosas. Bueno, pues, ¿cómo entender estas dos cosas, no? Bueno, lo que hace es tratar de integrar la influencia de la persona hacia la sociedad y también saber cómo o hasta dónde la persona es influida por ese orden prevalente en una determinada sociedad, en una determinada época, ¿no? Entonces, hay una tensión que hay que librar, ¿no? Desde la teoría de la acción dice, desde el punto de vista, deja ver más la solución, está en la intersubjetividad. Es decir, yo quiero hacer algo de manera individual, quiero tener no sé, una tienda, quiero ser emprendedor, y por otra parte está el sistema, es decir, la regulación de todo lo que tengo que entrar, porque si no voy a ser un ambulante, y si soy un ambulante, estoy fuera del marco legal y no pago impuestos. Entonces, yo quiero hacer algo, el sistema me pone reglas, ¿cómo hago que coincidan? ¿Sí? Bueno, pues tengo que coordinar mis acciones con las acciones que se están llevando a cabo, ¿sí? Con todas las reglas que tiene el mundo del trabajo, ¿sí? Entonces tengo que coordinar todas esas acciones, ¿no? A través de la intersubjetividad. Bueno, pues Habermas, ¿sí? Para darnos la explicación acerca de cómo se van integrando estas dos esferas, ¿sí? Hasta dónde se va integrando la acción de uno y las reglas permisivas o no del sistema, pues nos dice que hay dos modelos básicos del orden social, ¿sí? Uno que es el entendimiento y otro que es la influencia social, ¿ok?
el entendimiento o la influencia social. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo entro en contacto con otras personas, porque pues yo no estoy solo en el universo, para hacer mi negocio, por ejemplo, ¿sí? O para tener un determinado fin, pues con esas personas tengo dos posibilidades de relacionarme. Una, a través del entendimiento, de la cooperación. Y otra, a través de la influencia social, es decir, a través del poder. Con el entendimiento lo que busco es convencer a la persona para que se cumplan mis fines. Con la influencia lo que busco es vencer a la otra persona para que se cumpla mi voluntad, ¿sí? Entonces, tengo dos posibles acciones para tratar de llegar a mis fines, ¿no? O es a través de la vía del entendimiento o es a través de la vía de la influencia, ¿sí? Acá tenemos este cuadro donde vemos esas dos posibilidades, ¿no? ¿Qué le llamamos entendimiento y a qué le llamamos influencia? Bueno, pues desde el punto de vista de Habermas, entendimiento es que los actores escogen y coordinan sus acciones en acuerdo y en armonía y armonizan la elección de sus acciones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los actores se ponen de acuerdo para después actuar. En otras palabras, cambiando el esquema, diríamos que una de las maneras que tengo de actuar para que se lleven a cabo mis metas es convenciendo a los demás. ¿Y cómo los voy a convencer? Pues los voy a convencer a través de su entendimiento. Les digo, mira, lo que yo pienso es razonable por tal, tal y tal. Ellos me dicen, sin embargo, tienes que considerar tal y tal, y llegamos a un acuerdo, ¿sí? Cuando yo manifiesto este acuerdo con las otras personas, puedo seguir adelante con mis fines. Y hay una especie de legitimidad, ¿sí? Al tratar mis fines, porque finalmente, ¿sí? Se hará con las menores asperezas posibles, ¿sí? Los mecanismos de entendimiento, dice Habermas, se dan cuando los actores quieren alcanzar un entendimiento acerca de cómo pueden concertar mutuamente sus acciones. Y, por ejemplo, acá, no sé, hay un vecino que le gusta mucho la música y que la pone a todo volumen, pero la pone a todo volumen a las 2 de la mañana. Y hay una persona que está enferma y que quiere descansar. Pues, ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí? Para coordinar las acciones de tal manera que los dos cumplan con lo que quieren. El que está enfermo, pues tener un descanso reparador, y el que está escuchando la música, que tenga su actividad de goce y de placer. Bueno, pues una vía puede ser la de la influencia, ¿no? Dice, la influencia significa que el actor pretende influir a otros actores para obligarlos, ¿sí? Y el mecanismo de influencia se da cuando los que actúan utilizan entre sí influencias causales para obtener sus fines. En otras palabras, yo me convenzo de que el vecino se tiene que callar para que el enfermo que yo tengo en mi casa, ¿sí?, pueda descansar. Una posibilidad es que vaya, que le toque a la puerta, que le grite, que lo humille, que lo trate mal y que le diga, ahora te calles porque te callas, y si no te voy a echar a la policía, y si, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que va a suceder? Finalmente puede que el vecino lo haga, que se calle, y yo voy a decir, yes, tuve éxito en lo que me propuse, ¿no? Quería lograr esto y lo logré, perfecto, ¿no? Pero puede ser que la solución me lleve al campo de las interacciones en el cual, pues, la relación con el vecino va a ser siempre ríspida y tensionante. La segunda vía es entender esto e ir con el vecino y decirle a una hora apropiada, vecino, tengo esta circunstancia, tengo un enfermo en casa, necesita descanso, me he percatado de que a usted le gusta mucho la música y que le gusta en estas horas. ¿Podríamos hacer algo al respecto? A lo mejor en ese momento el vecino se da cuenta de lo que está haciendo y dice, ¿sabe qué? No lo sabía, no pensé que les molestara, déjenme ver cómo podemos resolverlo.
A lo mejor la otra persona dice, pues hasta compré unos audífonos, si usted no se ofende, no, pues así lo escucha al volumen que yo quiero. Y entonces se llega a la solución. En este caso, los dos han puesto de su parte, ¿sí? No ha habido una influencia directa en el que uno se sienta menos que otro o tenga una posición con respecto al otro que le haga asumir ciertas conductas o que lo obligue, sino que a través de la vía de la apertura, de estar hablando, pues pueden llegar a concretar una acción coordinada, ¿sí? Cada quien puede regresar a su casa y estar de acuerdo con lo que acaban de decir, ¿no? La influencia, dice Habermas, no se basa solamente en la intención del actor. O sea, la influencia lo que quiere es el éxito, ¿sí? Los efectos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con la influencia? Lo que yo quiero con la influencia es que los demás hagan lo que a mí se me pega la gana, ¿sí? La influencia no toma en cuenta las cuestiones relativas a los sujetos. La influencia no toma en consideración el contexto en el cual se mueven las personas. La influencia lo que busca en última instancia, ¿sí?, es que se cumpla una determinada meta. Y en ese orden de ideas no le interesa lo demás, ¿sí? En el caso del sistema, por ejemplo, me dirían, llegas otra vez tarde a la oficina, Ulises. Es que lo que pasa, tengo un enfermo, a mí no me interesa, esto es del trabajo. Lo único que me interesa es que cumplas con tu horario y que entregues tu trabajo. Es decir, no nos interesa todo lo demás, en el caso de la influencia, solamente el éxito de aquello que pretendemos realizar. En este sentido, alguno de los actores siempre tiene una posición de ventaja, ¿no? Oiga, no podríamos hablar sobre esto de que llego tarde, pero tengo una enfermedad. No quiero hablar, ¿sí? Y si no te parece, pues entonces deja el trabajo. O sea, hay una posición de ventaja. ¿Por qué? Porque el jefe lo que busca es el rendimiento y la productividad y la otra persona lo que busca es el entendimiento de su condición para poder moverse en ese ámbito laboral, ¿no? Bueno, hay dos tipos de actuar. El actuar comunicativo, basado en la razón comunicativa. La razón comunicativa es el entendimiento y el actuar estratégico, la razón instrumental, que está basada prácticamente en lo que nosotros hemos denominado como influencia. Entonces, el actuar comunicativo es un entendimiento humano, es decir, llegar a acuerdos, pero a partir de la comunicación, a partir de establecer pautas coordinadas entre las dos subjetividades de los actores, a fin de que cedan algo, construyan algo juntos y puedan estar de acuerdo con ello. O sea, las dos partes se sientan a través de esa mediación a gusto y satisfechas con el arreglo, ¿sí? El actuar comunicativo, como dice acá, ¿sí?, es un entendimiento sobre las pretensiones de validez. Después veremos qué son las pretensiones de validez. Básicamente, lo que nos interesa en esta acción comunicativa es saber que el otro no nos está mintiendo, que el otro no está actuando para su propio beneficio, ¿sí?, y que el otro nos está diciendo la verdad, ¿sí? Después vamos a ver cómo se llama esto, ¿no? Si hay un resquicio ahí de sospecha acerca de esto, entonces nosotros pensamos que estamos siendo utilizados para cumplir el determinado fin de otra persona. Y a eso le llamamos razón instrumental. La razón instrumental, pues, es la influencia de los actores. Es decir, incluso la misma comunicación se da para lograr ciertos fines. Entonces, yo pongo un anuncio en los medios de comunicación para que la gente compre mi detergente. ¿Qué es lo que quiero? Influir a los otros para que compren mi detergente, ¿sí?
Eso es lo que quiero. ¿A través de qué lo voy a hacer? Pues a través de una publicidad engañosa que les va a decir que comprando el detergente, una vez que laven su coche, hasta los golpes del carro va a arreglar y no va a haber necesidad de llevarlo al ojalatero, ¿no? A que le haga ninguna mejora después de un choque, por ejemplo, ¿no? Es decir, el actuar estratégico siempre está orientado a cumplir, ¿no?, ciertos fines, el fin que yo me propongo. Mientras que el actuar comunicativo se trata de ceder y conceder, de convencer al otro, ¿no? La posición del actuar comunicativo es una posición de entendimiento, ¿no? A ver, yo parto de una condición, parto de una información y voy con el vecino y hablo con él y le digo, oiga, vecino, mire, ¿sí? Entonces, a partir de que los dos entienden de qué se trata, de que los dos pueden saber las condiciones del otro, llegan a un acuerdo. El actuar estratégico, pues lo que se mantiene, pues no es que lleguen a un acuerdo, sino que la situación se resuelva, no importando los medios que se utilice para hacerlo. Y en ese orden de ideas, pues, si es necesario utilizar la violencia, si es necesario utilizar la coacción, o mentir, o utilizar algunos otros medios no lingüísticos para lograr la situación, ¿sí? Pues se hace, ¿no? Bueno, en el actuar comunicativo, dice Habermas, se dialoga entre sujetos de iguales características. Yo asumo que el otro también tendrá algunos problemas. A lo mejor pone muy fuerte el audio porque tiene problemas de audición y no se ha dado cuenta que los tiene. Pues voy a ponerme en la situación del otro para tratar de generar esta comunicación. Mientras que en el actuar estratégico, yo trato a los demás como objetos, ¿sí? Y si va y me toca y me dice, oiga, por favor, quisiera que le bajen, yo, ¿por qué voy a bajarle a mi música? Estoy en mi casa y si el sonido sale de mi casa, pues me vale gorro. Y si alguien se siente mal, pues no me importan sus vidas, porque yo soy el único que importa aquí, porque yo soy el único sujeto. Ya me parecen ustedes unos objetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no me son totalmente relevantes como sujetos, no me conmisero de los demás, no me compadezco de los demás, no tengo ninguna relación humana con los demás porque los veo como cosas, como objetos que están por ahí. Y entonces, pues, a mí me conviene escuchar mi música al nivel que yo quiero y estoy en mi casa y me vale lo de los demás, ¿no? Entonces, son dos maneras, dice Habermas, en las cuales se puede fundamentar esto. ¿Cómo se empieza a partir de lograr una situación comunicativa? Es decir, ¿qué es lo que hace Habermas para determinar cómo coordinamos nuestras acciones, tanto en el mundo de la vida como en el mundo del trabajo, o sea, a través de este actuar comunicativo o a través de este actuar estratégico, ¿no? En el mundo del trabajo, quiero que hagas esto, no me suena razonable, no te pregunté. ¿Hasta dónde puede llegar este actuar estratégico? Pues en Nuremberg, precisamente, llegó al punto tal de que, ¿por qué mataste a este sujeto? Pues porque me dijo mi jefe. ¿Y quién es tu jefe? Pues el general. Ni modo que le dijera que no al general. Sí, pero hay una base de entendimiento que deberías de tener acerca de la condición humana. Pues sí, pero yo seguí órdenes. En realidad, la razón humana, que es lo que está planteando Habermas, esta razón instrumental, debe ser la que guíe la interacción humana, la que guía el sistema. No podrá ser a través de un actuar comunicativo, una razón comunicativa que genere los acuerdos necesarios para construir las cosas en común, comunicación, en lugar de participar de algo que nosotros ni negociamos, ni entendemos, ni estuvimos ahí. Esto también nos lleva a un examen, no solamente de la condición sociológica de la que habla Habermas, sino de nuestra relación con las personas que están a nuestro lado, una reflexión acerca del carácter político de esto, por qué toman las decisiones que toman ciertos gobernantes y no se llega a consensos, ¿no? O una cuestión relativa al más allá de este plano meramente social y que sea un plano filosófico, ¿no?
Porque cuando tenemos que actuar con otros, organizamos nuestra acción tomando en cuenta una u otra circunstancia. Hasta aquí vamos a dejar en esta entrega y después vamos a continuar, pues ya entrando más a materia de lo que es la teoría de la acción comunicativa. Por lo pronto, yo les agradezco el favor de su atención y nos vemos en la próxima sección.